¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal, aquí por Frecuencia Tech en el 94.9 de FM. Estamos transmitiendo también en vivo por Facebook Live en nuestro canal @Frecuencia Fiscal, y bueno, también tenemos nuestro canal de YouTube para que si no pueden ver el programa del día de hoy por ahí o escuchar todo el programa, por ahí en YouTube también estamos subiendo los programas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es las actividades vulnerables que vienen contempladas en la ley de lavado de dinero. Bueno, la ley en realidad se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Obligaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. Y bueno, la misma entró en vigor por ahí en julio del 2013. Ya tuvimos un programa previo con mi compañero Luis Padrón, que tuvo como invitado al contador público José Luis Pérez. Por ahí del mes de julio, ahí abordaron todo el tema de lo que es la regulación de esta ley que se conoce como ley de lavado de dinero. Pero bueno, quisimos retomar el tema para hablar o profundizar un poco en el tema de lo que son ya las actividades vulnerables que contempla esta ley. ¿Por qué? Porque bueno, pues por ahí algunos contribuyentes, algunos amigos radioescuchas seguramente que se dedican al arrendamiento, que se dedican, inclusive colegas que son contadores públicos, aquella gente que está por ahí en temas de construcción, ventas de casas habitación, todo este tipo de cosas, bueno, recibieron por ahí una atenta invitación del SAT para poder regularse en materia de esta ley, que es una ley administrativa, hay que decirlo, no es una ley fiscal, es una ley administrativa. Más sin embargo, pues todas las invitaciones llegaron por medio del SAT, que a su vez le hará llegar en su momento esta información a la Unidad de Inteligencia Financiera, que es quien se hace cargo de ejercer esta ley. Bueno, haciendo un poco de historia, hubo un programa de autorregulación para esta ley, estuvieron por ahí avisos desplegados, inclusive por internet, por correo electrónico. Este programa inició el 16 de abril de este año, y bueno, el mismo se terminó por ahí del mes de agosto, si mal no recuerdo, se terminaba el plazo para autorregularte en materia de presentación de avisos. Y bueno, el periodo de regulación era desde el 1 de julio del 2013 hasta el 31 de diciembre del 2018, y la ventaja de ese programa de autorregulación era que podría existir la posibilidad de que si tenías que reportar y no habías reportado, bueno, y te daban la oportunidad de hacer los reportes correspondientes, y el SAT tenía la posibilidad de condonarte las sanciones o las multas por no haber presentado los avisos. Aquí, bueno, este programa de autorregulación, como comentábamos, se terminó por ahí, si mal no recuerdo, en el mes de agosto. Y bueno, siguió después este tema, pues importante. El día 3 de octubre el SAT lanzó una invitación para todo el contribuyente que tuviera o que el SAT asume que pudiera tener la obligación de realizar operaciones vulnerables y bueno, actividades vulnerables, perdón. Y bueno, esta carta de invitación llegó al buzón electrónico el día 3 de octubre. Entonces, lo interesante aquí es que daban 15 días para aclarar tu situación jurídica, así lo llamaron, para aclarar tu situación jurídica ante el SAT. Y bueno, esta invitación, pues depende por ahí, el equipo de Frecuencia Fiscal comentábamos, bueno, de entrada es una invitación, a partir de cuando empieza a correr el plazo, el día 3 que abrí el aviso, el día 4 o el día 8 que abrí a lo mejor mi buzón tributario porque no lo había abierto. Ese es un tema interesante. ¿Por qué? Pues porque es una carta de invitación, no es un requerimiento formal. Entonces, ya se ha dicho mucho con la autoridad que este tipo de cartas de invitaciones pues no tienen realmente un fundamento legal. Más sin embargo, la recomendación de la autoridad, por ahí platicando con algunos administradores y con gente al interior del SAT, bueno, la recomendación de ellos es que se atienda la invitación. Entonces, para todos aquellos amigos que por ahí
la abrieron el día 3 de octubre, bueno, el plazo se venció el día de ayer, los 15 días vencían el día de ayer, 24 de octubre, y bueno, habría que contestar si en realidad teníamos la obligación o no teníamos la obligación. Hay que decir que puedes estar realizando actividades vulnerables, más sin embargo no tener la obligación de presentar avisos porque no cruzas los umbrales de económicos. Hay unos umbrales por ahí económicos de los cuales ahorita vamos a hablar que te obligan a presentar la declaración. Entonces, bueno, esto es como antecedente. También hace referencia por ahí ayer en una nota del periódico El Financiero hablaban de que ya el SAT inició las visitas a contribuyentes que realizan actividades vulnerables y que no contestaron esta invitación. La verdad es que no habría manera de corroborarlo, pero bueno, por ahí ya hay algunos, el periódico El Financiero hace mención de que ya hay algunos contribuyentes que fueron visitados por parte de la Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables, y bueno, eso habría que corroborarlo. Sin embargo, bueno, ahí queda la nota. Esto viene porque en la invitación que hacía la administración, la invitación que hacía el SAT, te decía abajo que podía ejercer sus facultades de revisión. Entonces probablemente sí pudiera ser cierto, pero bueno, vamos a entrar un poco a retomar lo que se habló en aquel programa que comentábamos. Y bueno, ¿qué es una actividad vulnerable? Y la verdad es que la definición de la ley, pues como siempre en México, la definición de la ley no ayuda mucho. Le voy a leer textualmente lo que dice la ley. Dice: las actividades vulnerables son las que realizan las entidades financieras en términos del artículo 14 y las que se refiere al artículo 17 de esta ley. O sea, como siempre, nos remiten a otro artículo para saber qué es lo que nos quisieron decir. Entonces, si nos vamos al artículo 14, bueno, el artículo 14, en resumen, dice que todas las actividades que realice una entidad financiera son actividades vulnerables. ¿Por qué? Pues bueno, porque es donde se mueve todo el dinero del sistema financiero, digámoslo así. Y bueno, cualquier actividad que un banco o que una institución financiera realice es una actividad vulnerable. De ahí nace el que cuando nosotros vamos a abrir una cuenta a un banco, bueno, nos piden toda una serie de requisitos como identificación, comprobante de domicilio, firmar un contrato, a qué nos dedicamos. Bueno, esto viene por regulación y para atender todos los temas que esta ley regula, ya que te pide que identifiques y que estés enterado de a qué se dedica tu cliente. Pero bueno, digamos que los bancos tienen todo su procedimiento y aparte tienen todo el aparato burocrático para realizar esto. Pero ¿qué pasa con toda la gente que trabaja o vive de ciertas actividades? Pues que no es un banco, que simplemente es un negocio y es una actividad comercial. Y ahí es donde queremos entrar. Esto está regulado en el artículo 17 de esta ley. Para fines prácticos le voy a llamar ley de lavado de dinero porque la verdad es que está bastante largo el nombre. Y bueno, ahí habla alrededor, son cerca de 17 fracciones, las que son 15 fracciones, las que regula actividades que se consideran actividades vulnerables. Y empezamos con una que a lo mejor puede sonar un poco raro, porque puede ser una actividad vulnerable, y son la práctica de juegos con apuestas, concursos y sorteos. Bueno, esta nos dice por aquí la ley que tenemos la obligación, cuando hacemos este tipo de prácticas, digamos así, de actividades, tenemos la obligación de identificar, de reportar, y aparte tenemos que tener cuidado con el uso de efectivo cuando se hagan transacciones en este tipo de operaciones. Esto lo marca la ley para estas 17 actividades vulnerables, y lo vamos a ir desglosando en cantidades. ¿Por qué? Porque la ley lo practica en UMAS, y bueno, nos dimos por ahí a la tarea de convertirlo a pesos para que no sea estar multiplicando la UMA por cada 3.205 UMAS que valen 84, ahorita el valor es 84.49. Entonces, bueno, ¿qué obligaciones tenemos? Bueno, cuando se trate de operaciones de juegos, apuestas, concursos y sorteos, tenemos que identificar a nuestros clientes cuando el valor de la operación sea de 27.459 pesos
y tenemos que reportarle al SAT la operación con nuestro cliente cuando la operación rebase los 54,496 pesos. Ahora, esto es identificación y reporte, pero además hay una limitante. No podemos recibir efectivo para esos juegos, apuestas, concursos o sorteos. No podemos recibir efectivo por una operación mayor a 270,368 pesos. Es decir, cuando alguien venga y los premios o la compra de los boletos supera esta cantidad, no me los puede pagar en efectivo. No debo de aceptarlo porque está prohibido por esta ley. Entonces, ahí es importante para tenerlo en cuenta. Otro tema, el segundo punto, es la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, tarjetas de crédito, tarjetas prepagadas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario y que no sean comercializadas por instituciones financieras. Entonces, aquí nos salimos. Todas las tarjetas de crédito, tarjetas de servicios que vengan de un banco no entran en este supuesto, porque esos tienen su regulación independiente. Aquí estamos hablando de las tarjetas, por ejemplo, voy a meter goles, Liverpool, Sears, todo ese tipo de cosas están reguladas en esta fracción. Y bueno, ahí la obligación de identificar al cliente es cuando las operaciones sean por 68,014 pesos y la que está llevando o la que está recibiendo, digamos, la operación va a tener que reportar cuando sean 108,569.65 pesos mensuales. Estamos hablando de que estas operaciones son mensuales. Entonces, aquí lo importante a rescatar es, y voy a hacer ahorita un poco de mención al final, que acabemos con todas las actividades, tomar en cuenta por favor que dice habitual o profesional. Ahorita vamos a tratar de deslucidar este tema. Ahora, el siguiente punto es la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero. Bueno, igualmente, la emisión y comercialización de este tipo de cheques de viajero se tiene que identificar al cliente cuando sean 54,496.05 pesos y se tiene que reportar por la misma cantidad de sí. Es decir, si yo le vendo a un cliente cheques de viajero por 54,496 pesos, y eso me va a orillar a que tenga que enviar un reporte al SAT para decirle quién me está haciendo la compra de esos cheques de viajero. El siguiente punto es la emisión, comercialización habitual o profesional de mutuo o de garantía, es decir, los préstamos o dar créditos que no sean entidades financieras. Aquí pueden caer pues casi cualquier persona que se dedique a prestar dinero podría caer en esta fracción. Y bueno, aquí hay algo importante. Aquí estás obligado a identificar siempre a tu cliente, es decir, siempre vas a tener que saber identificar, vas a tener que identificar a la persona a que le vas a prestar el dinero y lo vas a informar al SAT cuando esta persona haga una operación de 54,496 pesos. Importante aquí, estamos hablando de cantidades de dinero indistintamente en que sean transferencias, que sean cheques, que sea efectivo. Muchas veces tenemos la idea de que la ley de lavado de dinero únicamente regula operaciones con dinero en efectivo y no es así. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de identificación y de reporte, es indistintamente que sea en efectivo, en transferencia o en cheque. Entonces, para que lo tengamos por ahí en cuenta, solamente por aquí voy, por ejemplo, en el caso de juegos, mencioné, ahí sí te restringe el uso de efectivo a 270,368 pesos, pero todo lo demás que mencionemos es indistintamente de cómo recibamos por ahí el pago de los bienes. Otro tema que regula la ley de lavado de dinero es el ofrecimiento habitual o profesional de operaciones que involucren la compra, venta de construcciones, desarrollo de inmuebles, intermediación de transmisión de la propiedad, constitución de derechos inmuebles, es decir, todo lo que sea construcción de casas, oficinas, departamentos, todo lo que sea construcción. También tienes la obligación de identificar siempre tus clientes y aquí el reporte va a ser cuando hagas una operación mayor a 678,032 pesos. Es decir, aquí para todos nuestros amigos que se dedican a construir casas o construir oficinas, las constructoras,
están realizando una actividad vulnerable y según la ley, cualquier operación mayor a 678,000 pesos, 678,032, debe ser reportada al SAT. Muchas veces pensamos por ahí que esta obligación es solamente del notario de informarla, pero no. Quien se dedique a la prestación habitual o profesional de las operaciones de compraventa, de construcción, de bienes inmuebles, también tiene esta obligación. Entonces, por ahí también viene algo, el siguiente punto es todo lo que es joyería, quien se dedique a la intermediación, comercialización habitual o profesional de metales o piedras preciosas, joyas, relojes, que involucren la compraventa de los bienes, tiene la obligación de identificar a sus clientes cuando la operación sea de 68,014 pesos y tiene la obligación de informarle al SAT una operación cuando la operación sea por 135,606.45 pesos. Y aquí sí tenemos una restricción, igualmente que en el tema de los sorteos, las compras con efectivo no pueden ser mayores a 270,368. Es decir, si estamos en el caso de una joyería y llega un cliente a quererme comprar un reloj con 300,000 pesos en efectivo, según la ley de lavado de dinero no debería de aceptar esa operación. Aparte de que rebasa el reporte, técnicamente no debería de aceptar ese dinero en efectivo porque me lo prohíbe esta ley de lavado de dinero. Entonces, para que lo tengan en cuenta también por ahí, otra actividad es la subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte. Igualmente, todo lo que es tema de obras de arte, que sabemos que por ahí se presta mucho para temas de narcotráfico y todo ese tipo de cosas, que es lo que pretende prevenir esta ley, pretende prevenir que el dinero del narcotráfico, el dinero de procedencia ilícita se bancarice. Finalmente es lo que están buscando. Y bueno, para efectos del SAT, todas estas actividades pudieran prestarse para lavar dinero. Entonces, aquí en el caso de las obras de arte, tenemos que identificar al cliente cuando la operación sea por 203,620 pesos y en una operación de 406,819 pesos tendríamos que enviarle un aviso al SAT de quién está comprando esa obra de arte. Ahorita en un momento voy a hablar de cómo identificamos y con qué identificamos a los clientes. En el caso también consideran una actividad vulnerable la comercialización o distribución habitual o profesional de vehículos nuevos o usados, cualquier tipo de vehículo, aéreos, marítimos, terrestres, cualquier tipo de vehículo. Y aquí la limitante es, tengo que identificar a mi cliente cuando la operación sea por 271,212 pesos y tengo que enviar reporte al SAT cuando la operación sea por 542,425 pesos. Aquí, igualmente que en los casos de las joyas y en el caso de los sorteos, también tenemos limitante para aceptar efectivo en el caso de la compraventa de automóviles nuevos o usados. No podemos aceptar efectivo mayor a 270,368 pesos. Importante, por ejemplo, hacer un paréntesis. Nótese que en casi todas las fracciones hablamos de habitual, hacer esto habitual o profesionalmente. Ahorita vamos a entrar por ahí a ese punto porque es importante. Pudiera a lo mejor alguien estar pensando, oye, yo vendí mi vehículo, valía 300,000 pesos y me lo pagaron en efectivo, ya estoy incumpliendo la ley de lavado de dinero. Bueno, ahorita vamos a tocar ese tema. Otra actividad también vulnerable es la prestación de servicios profesionales de blindaje de vehículos terrestres nuevos o usados, así como blindar también bienes inmuebles. Entonces aquí todo lo que es blindar automóviles y blindar casas de habitación o blindar oficinas también es una actividad vulnerable, y aquí el umbral de identificación son 203,620 pesos, y cuando le tenemos que avisar al SAT es cuando tengamos una operación por 406,819 pesos. Entonces aquí en esto de blindaje de vehículos automotores, también hay una limitante. No podemos aceptar efectivo por más de 270,368 pesos. Cualquier operación fuera de ese rango, no deberíamos de aceptar el efectivo. Ahora, nos pueden pagar hasta 270,368 pesos en efectivo
y el resto complementarlo con cualquier otro medio de pago, transferencias, tarjetas, eso sí lo contempla la ley y está permitido. Lo que no podemos es que nos paguen, por ejemplo, hablando del umbral de identificación, que venga un cliente y nos pague por el blindaje de su vehículo 406,819 pesos, técnicamente no deberíamos de agarrarle ese efectivo. Entonces, por ahí hay que tenerlo en cuenta. Ahora, otro tema, otra actividad vulnerable son los servicios de traslado o custodia de valores, es decir, todos estos temas de Panamericano y Cometa y todo ese tipo de cosas. Hay, por ejemplo, empresas que se dedican a esto sin estar registradas y se supone que ahí, para la ley de lavado de dinero, independientemente del monto, siempre tendrían que tener bien identificado al cliente que le están prestando el servicio del traslado del dinero y tendrían que informarle al SAT que están moviendo esas cantidades para el cliente cuando la operación sea por 271,212 pesos. Entonces, por ahí, para que se tenga en cuenta. Y bueno, aquí viene una fracción que por ahí nos catalogaron a todos los que estamos en este tema de servicios de contabilidad, servicios de auditoría, servicios fiscales. También nos llegó esta invitación y esta es la fracción donde para criterio de la autoridad estamos incluidos, y es la prestación de servicios profesionales de manera independiente sin que medie una relación laboral. Técnicamente, pues los contadores tenemos una relación profesional con nuestro cliente independiente y no somos sus empleados. Y nada más que aquí hay un tema importante. Solamente debemos de considerar que realizamos una actividad vulnerable cuando hagamos una operación en nombre de nuestro cliente para compraventa de inmuebles, administración o manejo de recursos, es decir, que le manejáramos sus chequeras, manejo de cuentas bancarias, organización de aportaciones de capital, constitución, escisión y fusión de empresas. Es decir, que nosotros como contadores o como auditores o como fiscalistas realizáramos una operación de este tipo en nombre de nuestro cliente, es decir, teniendo un poder, una representación legal, pudiéramos caer en este supuesto siempre y cuando lo hayamos hecho, y tendríamos la obligación de identificar siempre a nuestro cliente y obviamente informar al SAT cuando haya una operación financiera de por medio. Aquí obviamente también hay una restricción en el tema del efectivo y no podemos hacer operaciones en efectivo por más de 678,032 pesos. Aquí en el caso, de aquellos colegas que recibimos la invitación por parte del SAT, bueno, si nosotros únicamente realizamos el servicio de contabilidad, realizamos únicamente los pagos provisionales del cliente, pues en ningún momento caemos en el supuesto de estar realizando operaciones por cuenta del cliente, porque pues no manejamos su chequera, no compramos inmuebles a nombre de él, no constituimos empresas a nombre de él. Entonces hay que tener bien identificada la actividad que estamos realizando para saber si estamos o no en presencia de una actividad vulnerable. De hecho, por ahí hubo una circular hablando de este tema de parte del Colegio de Contadores Públicos de México, donde justamente hacían esta precisión. Ahora, es importante mencionar para todos aquellos que recibieron la invitación, puede sonar raro cómo el SAT me mandó la invitación. Bueno, hay que recordar que cuando nos damos de alta en el SAT, nosotros ponemos ahí nuestras actividades preponderantes, ¿sí? En los casos en que llegó la invitación, esto fue en lo que se basó el SAT para enviar las invitaciones. Es decir, si por el nombre que tú registraste como actividad preponderante pudiera ser importante, pudieras tener la obligación de estar inscrito en esta, la obligación de hacer avisos en base a esta ley. Entonces, por ahí, si alguien pues no es la actividad que está realizando, pues bueno, habría que actualizar esa actividad ahí en el SAT. Bueno, otro tema importante, otro que consideran actividad vulnerable, bueno, son la recepción de donativos por parte de asociaciones o sociedades sin fines de lucro. Entonces, bueno, por aquí es importante, todas las donatarias autorizadas, las iglesias, pudieran ser asociaciones civiles que no tienen fines de lucro, pero reciben donativos, también tienen obligación o pudieran estar en presencia de una actividad vulnerable y tienen la obligación de identificar aquí no vamos a hablar de clientes, podríamos hablar de bienhechores o donatarios,
por la cantidad de 135,606 pesos, y cuando recibiesen donativos por 271,000 pesos tendrían la obligación de informarle al SAT de quién recibieron ese donativo. Bueno, y por último, una actividad también que pudiera sonar raro, la renta de inmuebles. El arrendamiento de inmuebles también es una actividad vulnerable para el SAT, por los términos de que, bueno, ya hemos visto en las noticias que se han recibido por ahí temas de que las rentan una casa y bueno, en realidad pues es una casa ahí pantalla para temas de drogas y cosas así. Entonces el SAT también lo considera una actividad vulnerable, y aquí tenemos la obligación de identificar al cliente cuando la operación sea por 135,606 pesos, y fuera de eso tenemos que informarle al SAT cuando la operación sea por 271,212 pesos, una renta con un cliente por 271,212 pesos. Estaríamos obligados a avisarle al SAT quién nos está pagando esa renta y cómo nos la está pagando. Igualmente hay una restricción: no podemos aceptar efectivo para el pago de una renta en 270,368 pesos. Es decir, si un cliente, igualmente, si un inquilino viene y me quiere pagar una renta de 300,000 pesos en efectivo, pues técnicamente no debería de aceptarla. Bueno, hay un tema que recientemente acaban de incorporar como actividad vulnerable en esta ley, y es el ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de activos virtuales por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Es decir, aquí podríamos estar hablando de todas las monedas virtuales que hay por ahí en las redes, el Bitcoin y todo este tipo de cosas nuevas que ahora se usan para transaccionar en la red. Bueno, el ofrecimiento habitual y profesional de este tipo de activos es una actividad vulnerable, y según la ley tendrías obligación de identificar a tus clientes siempre y informarle al SAT que se están haciendo operaciones con estos temas cuando sean 54,496 pesos. Bueno, nada más para aclarar el tema que hablábamos ahorita, habitual o profesional, como comentamos, hay muchas de estas actividades vulnerables que se basan en que sea tu actividad habitual o profesional. La autoridad ya habló de esto, y bueno, obviamente se tiene la obligación de cumplir esta ley cuando esto es tu negocio, cuando esto es tu manera de vida, cuando esto es tu negocio diario, tu negocio del que vives. Es cuando tendrías que caer en este supuesto y estar informando a la autoridad. Es decir, aquella gente que esporádicamente vende su casa o esporádicamente no tiene ninguna entrada habitual por este dinero, bueno, pues no tiene la obligación de cumplir con esta ley. Bueno, por ahí se nos acabó el tiempo. Quedaron por ahí algunos ejemplos que traíamos para puntualizar los temas, pero seguramente en un programa siguiente abordaremos el resto del material que traíamos por aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, les acompañó Mario Alberto Cedillo, contador público. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.